Saludamos al eurodiputado Leopoldo López. Vamos a abordar muchos temas de interés relacionados con Europa y Venezuela. Don Leopoldo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, Felicitaciones por tu programa, además. ¿Ah? gracias. Gracias. Me acompaña Mireya Company. Vamos a abordar entonces muchos temas de interés. El Consejo de la Unión Europea suspendió temporalmente las restricciones de viaje impuestas al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el oficialista Elvis Amoroso, y a tres de sus antiguos miembros, un paso que el chavismo rechazó por no beneficiar a todos los integrantes de ese ente que regula los comicios. Y precisamente los países de la Unión Europea tomaron esa medida con el objetivo de favorecer la organización de las elecciones presidenciales que sean inclusivas, incluyan a todos los candidatos que se inscriban y bueno, que sean competitivas las elecciones de este 28 de julio. Señor eurodiputado, ¿qué opinión le merece esta decisión que ha tomado el Consejo de la Unión Europea? Y por otra parte, también quisiera conocer su opinión sobre la respuesta desde el lado del gobierno venezolano. Definitivamente son unas medidas bastante polémicas. En primer lugar, porque las sanciones, en el caso de las sanciones europeas, son sanciones de carácter personal, no son de forma corporativa. Por lo tanto, era el juicio pues, de las personas que se le impusieron las sanciones tiempo atrás, era porque habían violado o han violado eh, fundamentalmente los derechos humanos a los ciudadanos de su país, a los ciudadanos venezolanos. La suspensión es temporal en primer lugar. Y también hay que reconocer que las sanciones son siempre temporales, no son permanentes. De hecho, estaban renovadas hasta mayo pasado, este mes, y se iban a renovar o se han renovado hasta fin de año para el resto de las personas. Son 55 personas que han sido sancionadas por Europa en el caso venezolano, de los cuales hay 54 que aún viven y ahora se les levantaron temporalmente mientras se condujeran, si se van a conducir las elecciones de forma aceptable. Es decir, para la Unión Europea unas elecciones deben de ser en primer lugar justas. Quiere decir esto que puedan participar todos aquellos que estén en condiciones de participar. Luego que sean transparentes y verificables. Y por lo tanto, estaban dispuestos la Unión Europea a enviar una misión de observación electoral a Venezuela. ¿Qué ha pasado después que se suspenden a estas personas que son solamente las personas que han tenido una participación pues, en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? La reacción ha sido, en primer lugar, un tanto extraña, por no decir cantinflérica, como decimos nosotros, los que conocemos a Mario Moreno, el genio de la comedia mexicana, que hablaba y decía una cosa, pero quería decir otra. Amoroso dice que él no acepta que le levanten las sanciones. Bueno, hay que decirle al señor Amoroso que nunca se le pregunta a la persona sancionada ni que se le van a poner las sanciones ni que se le van a quitar. Las sanciones es una decisión que toma otro cuerpo. Sin embargo, ayer en la tarde, que la Asamblea Nacional, un cuerpo distinto, que es el que elige a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, recomienda al Consejo Nacional Electoral de Venezuela retirar la invitación a la Unión Europea para que participe en la observación internacional. Es decir, la reacción ha sido todo lo contrario a lo que se buscaba con las medidas. Es decir, se estaban ablandando estas medidas para precisamente facilitar que se lleven a cabo unas elecciones aceptables desde el punto de vista democrático y la reacción ha sido rechazar la observación y la participación
en la celebración de ella. Estamos hablando con el eurodiputado de origen venezolano Leopoldo López. Sigue la actualidad de su país en la distancia y, por supuesto, los problemas que tengo entendido le afectan también. Elecciones el próximo 28 de julio, elecciones presidenciales, luego de una serie de trabas en que ha venido poniendo el chavismo o el madurismo hoy en día, es la misma cosa, pues ha logrado inscribirse un nombre en representación de la oposición, es decir, la esperanza de un cambio en el país. ¿Cómo ve las elecciones del próximo 28 de julio? Es una gran esperanza para Venezuela el llegar precisamente a una posibilidad de un cambio de un régimen de más de 20 años por una vía electoral con unas condiciones, yo diría, bastante excepcionales. En primer lugar, se ha escogido a un solo candidato en representación, digamos, de la oposición democrática. Se intentó en buena lid a una persona maravillosa, una valentía extraordinaria, una luchadora de una constancia excepcional como María Corina Machado, en unas primarias que se llevaron a cabo de una forma muy abierta, donde incluso participaron esos 8 millones de venezolanos que hoy en día viven fuera de este territorio. Lamentablemente no le dejaron participar las autoridades del CNE a María Corina como una candidata, me voy a corregir, no le dejaron participar las autoridades judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no dejó participar o inscribirse como candidato a María Corina Machado y luego, después de una serie de esfuerzos enormes de tratar de sustituirla por otra persona, con Corina Lloris, una intelectual venezolana, terminó afortunadamente aceptándose la candidatura de un hombre independiente, un diplomático, un hombre de una carrera pues excepcionalmente clara, si no, no se le puede buscar el rabo de paja, que se llama Bernardo González y Edmundo González, perdón, y hemos logrado una posibilidad de su elección. Las encuestas hoy en día en Venezuela, ninguna le da menos de 60% de los votos. La mayoría le dan casi entre 70 y 80 de los votos de los posibles participantes, contra no más de 20-25% que está mostrando preferencia por el señor Maduro o su reelección. Es decir, si se van a unas elecciones claras, hoy sería incontestable el triunfo de Edmundo González. Leopoldo, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión a todos los españoles, porque estamos viendo todo lo que está transcurriendo en Venezuela y a la vez aquí ya estamos viendo ese auge de ese populismo. ¿Tú ves paralelismo entre Venezuela y España en estos momentos? Sí, lamentablemente sí. Yo siempre he dicho que el gran enemigo de la democracia en el siglo XXI no es el comunismo o el socialismo, como se le llamaba durante la época de la Guerra Fría, pues la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI nos enfrentamos a algo terrible, que es el populismo que puede ser tanto de derecha como de izquierda, pero el populismo primero centra las figuras del poder de una forma individual en unas personas. Hay una idolatría, por llamarlo de alguna forma, como bien conocemos en el pasado, alrededor de una persona. Luego, una identificación de esta persona con el pueblo. Es decir, el presidente en alguna forma dice, el pueblo soy yo. Eso era la frase del teniente coronel Chávez. Y algunas, pues de alguna forma, en España estamos viendo, por ejemplo, a un presidente que dice, cuando se ataca la democracia, cuando se ataca a mi mujer, me atacan a la democracia, cuando me atacan a mí, me atacan a la democracia. No, señor, usted tiene un problema y se le está atacando a ese problema.
que en algunos momentos pues, se refiera a su señora o a su persona, no se están atacando a la democracia. Y después, otro lamentable paralelismo, si se quiere, es el esfuerzo que están haciendo las autoridades por influir desde el Ejecutivo en otros poderes que tienen que tener total autonomía, como es el Poder Judicial, o la influencia que no merece ninguna explicación, que cuando el Ejecutivo intenta influir en los medios de comunicación. Esta cosa cuando dice los medios de comunicación, los pseudo medios de comunicación, son pseudo cuando informan sobre los problemas que le atañen a usted, pero si se informan sobre sus logros, entonces sí son buenos medios. Mire, este es un problema que lamentablemente se vivió en Venezuela y estamos viviendo también aquí en España. Leopoldo, a propósito de Venezuela, usted lo ha dicho, un símbolo del populismo de estos tiempos, digamos que lo encabezó Hugo Chávez. Ese populismo perfectamente puede ser derrotado en las próximas elecciones, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿hay garantías para que se lleven a cabo unas elecciones transparentes en Venezuela? No, no hay garantías. Lamentablemente, como todos sabemos, los que conocemos pues esa parte del mundo que se llama Iberoamérica, el juego depende mucho de las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas que usualmente toman un juramento para defender la Constitución, usualmente cuando existen estos abusos del populismo, se pliegan a la autoridad, abusan de la autoridad y se olvidan de sus obligaciones constitucionales para complacer a la figura del autoritarismo. Y en ese sentido, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para presionar al régimen de Nicolás Maduro o a las instituciones, el Consejo Nacional Electoral? Se ha hablado de una veeduría por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, de organismos internacionales. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda reforzar la observación internacional en esas elecciones en aras precisamente de que no vaya a presentarse un fraude? Pues, yo creo que hasta ahora la única observación internacional que queda, si eliminan la europea, sería la de las Naciones Unidas o la del Centro Carter. Lamentablemente en Venezuela las experiencias con las observaciones electorales del Centro Carter no son buenas. Pues, fueron, por decir poco, fueron muy amargas las experiencias con el Centro Carter. Y con las Naciones Unidas, pues normalmente no han sido suficientemente estrictas como para ser realmente buenas y respetables. Debo decir, Leopoldo, yo tengo una experiencia, y perdón, no sé si tengo un tiempito para contestar rápido o no, pero mi experiencia como observador internacional he sido jefe de misión muchas veces de las observaciones electorales europeas. Y voy a dar mi última experiencia, que fue hace cosa de 2 semanas, como jefe de misión a las elecciones de Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es un país que tiene 2 millones de habitantes, un registro electoral de casi el mismo número por unas cosas complicadas en sus registros electorales. Sin embargo, lo que quería decir, este pequeño país, desde el punto de vista electoral, tuvo la presencia de 300 personas como observadores electorales internacionales reconocidos. Tuvimos allí meses estudiando el proceso del registro electoral, en los medios de comunicación, etcétera. Se logró una elección que hoy todos reconocen que cambió un régimen o un gobierno que tenía ya más de 20 años o 25 años en el poder. Y logró también el triunfo de por primera vez una mujer en ese país. Mira, yo creo que ¿qué puede hacer la comunidad internacional?
pues ser estrictos, no ser hipócritas, ser estrictos. Cuando se le dice, mire, usted debe cumplir esto, si no lo cumple, queda usted aislado de nuestro mundo. No se trata de sanciones. Claro que esto va a implicar un dolor para los ciudadanos de ese país, pero precisamente lo que hay que hacer es que la gente se convenza que o se juega bien o no se juega. Leopoldo López, eurodiputado del Partido Popular, hoy hablándonos acerca de la situación de Venezuela. Bueno, lógicamente tenemos muchos temas por abordar. Le vamos a extender la invitación a ver si nos atienden una próxima cita antes de estas elecciones europeas. Por cierto, ¿aspira a ser reelegido o llega hasta este periodo? No participo en las listas del Partido Popular. Creo que tengo una condición natural, mi edad. Voy a cumplir muy pronto 80 años y han considerado que a esa edad ya es tiempo de renovar la sangre y el entusiasmo. Tal vez la energía de los jóvenes es la requerida para el siglo XXI. Bueno, en todo caso, felicitarlo por llegar hasta esta instancia. No es fácil para alguien proveniente de América Latina, pero al mismo tiempo es una demostración de que sí se puede. Desde allí ha estado luchando en la última legislatura por los intereses de España y de América Latina. Don Leopoldo, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias.